continuación de el curso del informe psicológico, enfoque del perito hacia los tribunales. Y pues lamentando que el tiempo pase tan, tan rápido, tan pronto, pues nos toca avanzar con el tema, más desde ya la vivencia. Eh, estoy leyendo un libro que les voy a recomendar. De hecho, acabo de colocar en el chat la referencia para que ustedes la copien. Se llama El poder de las palabras de Mariano Sigman. Es el segundo libro que me leo de él. El primero es el de la vida secreta de la mente. ¿Quién es Mariano Sigman? Es un neurocientífico argentino. Sin embargo, por todo el tema de la crisis en Argentina, hace muchos años se fue para Nueva York, hizo allá un PhD, después emigró para Europa y hoy día está establecido en España. Eh, Hace parte precisamente en Europa de un laboratorio muy interesante de estudios sobre el cerebro a través de la neurociencia. Este es el libro y lo que me parece interesante y digno de aprovechar, que él habla precisamente del poder que tiene conversar para mejorar el cerebro. La interacción social es fundamental para el cerebro. Usted consigo mismo eh, no puede, a través de un diálogo interno, crear las mismas conexiones neuronales ni el mismo aprendizaje que conversando, que interactuando con los demás. Por eso en estas dos últimas secciones, yo creo que ese va a ser el ejercicio. Necesitamos ese ejercicio. Voy a partir de la base que ustedes vieron el video de la entrevista forense. Quiero pensar que sí. Eh, Cindy se los envió al correo a través de la plataforma. Espero de verdad lo hayan revisado, pues para que puedan comprender lo que vamos a hacer el día de hoy, para que puedan también comprender, porque va a ser un ejercicio muy similar, el trabajo final que ustedes van a hacer. Y recuerden, también vamos a sacar una nota con una evaluación, un quiz, así como el primero que hicimos, pero sobre los últimos módulos. Voy a tomar esos módulos para que ustedes los repasen. Les voy a compartir también el material faltante de las diapositivas. Y con base en eso, hacemos 10 preguntas de elección múltiple, falso o verdadero, con el tiempo límite, para que usted eh, haga su evaluación. Y más que una evaluación para mí, es una evaluación para ustedes. ¿Que permite una nota? Sí, porque pues así funciona el sistema. Pero más que eso, sí quiero que hagan el trabajo consigo mismo de aprendizaje en relación con lo que hemos trabajado ya durante estos 2 meses. Estamos desde septiembre interactuando semanalmente en esta asignatura, en este curso. Preguntas, comentarios hasta acá. ¿Vamos bien? Bueno, muy bien. Entonces, este es un modelo de informe de refutación o de contrainforme que ustedes como peritos pueden utilizar y llevar al estrado. Es decir, usted puede, bien sea desde la figura acusatoria, apoyando a la fiscalía, o desde la defensa, como fue este caso en particular, refutar o controvertir informes de la contraparte. Es un principio que en ciencias forenses
y en nuestro sistema penal, incluso también administrativo, en familia, en civil, se llama igualdad de armas. Es decir, que así como una de las partes tiene unos peritos, la otra parte o la contraparte tiene también en esa igualdad de armas el derecho a tener un perito o unos peritos para refutar, controvertir, analizar, metaanalizar. Ya hablamos aquí de metainformes, informes sobre informes, una visión más amplia de el análisis de informes periciales. Desde una perspectiva, recuerden, técnico, científica o artística. No es desde la subjetividad, pese a que la subjetividad está presente en todo lo que hacemos, es una cosa bárbara, pues en la medida de lo posible debemos ser neutrales y utilizar lo que la ciencia dice, o por lo menos la información suficiente. Ahorita inclusive vamos a hacer un ejercicio para que ustedes se enteren o se den cuenta cómo a veces tomamos decisiones o hacemos análisis de forma apresurada. Y eso nos puede ocurrir en los informes de refutación, en los contrainformes. Entonces, en el cuerpo del informe, digamos que ustedes lo podrán ajustar también acorde a sus necesidades. Sí, pues va una fecha de elaboración del contrainforme, a qué se refiere, en este caso un contrainforme del informe de entrevista o de la entrevista forense que se le realizó al menor de iniciales KAMM. Recordemos que por protección a los derechos fundamentales del niño no se dice su nombre, sino solamente se usan sus iniciales, que se hizo ese informe del menor y esa entrevista, esa que ustedes vieron en el video que yo les colgué en YouTube, el 30 de agosto del año 2018, hace 5 años. Está el número del proceso, la región de donde está el proceso, es el Chocó, como les expliqué la vez pasada, y quién es el acusado. Recordemos que es un sacerdote llamado Cristian José Hernández Ramos. El motivo, el objetivo de ese contrainforme. Entonces, pues no es una ocurrencia del perito. En mi caso particular, fue el abogado de la defensa quien me solicitó que lo hiciera. A fin de encontrar elementos tanto estructurales como funcionales en el desarrollo de ese informe. Demostrar en el ejercicio del principio de contradicción, fíjese que ese es un principio dentro de los procesos judiciales, que ese informe técnico aportado al proceso por la Fiscalía tiene falencias tanto en su construcción como en su registro, en la praxis y en la metodología. De igual manera, analizar, fíjese, la conducta no verbal, el afecto y el dicho del menor presunta víctima en términos de coherencia, logicidad y consistencia son los 3 elementos del relato de la credibilidad en las diferentes manifestaciones que él ha dado. ¿Por qué hablo de las diferentes manifestaciones? Porque no es solamente en lo que él dijo en la entrevista forense, aunque es lo principal, sino también en lo que él mencionó en el examen sexológico o el examen de clínica forense, o, caso tal, si lo hubiere, en la evaluación psicológica que le hubieran hecho. Si medicina legal le hizo una evaluación psicológica o psiquiátrica y él hizo un relato, tiene que hacerlo por lo menos a nivel de anamnesis, pues ese relato es susceptible de ser analizado y comparado con los demás relatos que ha proporcionado durante el proceso. Incluso yo tengo, no en el 2018 porque no había esa posibilidad, ni en el 2019 que es la fecha de este informe, sino ya hace más o menos un par de años, desde el 2021, la posibilidad de analizar incluso el testimonio del menor en el juicio y compararlo con los testimonios anteriores, con esos elementos, coherencia, consistencia y logicidad del relato. El siguiente epígrafe es una acreditación del perito. Usted debe identificarse quién es usted, cuál es su experiencia, cuál es su trayectoria,
Todo evidentemente desde la realidad, desde la verdad, porque recuerden que cuando vamos al estrado se nos toma juramento y faltar a la verdad en ese juramento es, es un delito de falso testimonio. Y en Colombia el falso testimonio no es escarcelable, es un delito grave, es un delito que da pena de prisión, que parte desde los 6 años. Acá los delitos escarcelables son aquellos que tienen hasta 4 años de prisión. Pueden sustituirse la medida y pasarse en domiciliaria, se puede hacer un preacuerdo para reducirlo, bueno, no da para una sanción intramural. Pero un delito que de 6 años da para sanción intramural, o sea, quien se exponga a eso diciendo algo que no es, que no le consta, mostrando certificados falsos, estudios que no ha hecho, cosas como esas, pues es gravísimo para la operación de justicia. Por eso es importante, pues, no solamente escribirlo ahí, sino sustentarlo al momento en que usted va a la audiencia. Las bases de la opinión pericial, es decir, qué es lo que usted toma para analizar. Entonces, fíjense aquí lo interesante. En este caso tomamos el formato único de noticia criminal, que es la denuncia, fechada el 29 de agosto del año 2018. El informe de clínica forense, el que les decía que es el examen sexológico que le hicieron al menor. Un informe de aclaración pericial de clínica forense que se le hizo, fíjense, más o menos 20 días después de la primera evaluación en medicina legal. Un informe de estudio psicosocial que se le hizo al menor a fin de restituir sus derechos, en qué condiciones vivía, con quién. El informe de investigador de campo, FPJ-11, que es el código que le da aquí la fiscalía, que es el que tiene la entrevista forense, básicamente en ese informe. Está fechado o estaba fechado el 30 de agosto del año 2018, escrito por una funcionaria psicóloga del CTI, ahí está el nombre de ella. El reglamento técnico para el abordaje forense integral de la víctima en la investigación de delito sexual de medicina legal. ¿Por qué? Pues porque es la normatividad. Precisamente es el reglamento que nos obliga a hacer abordajes de trabajo con delito sexual. Glenda Elizabeth, la escucho. Hola Elizabeth, la escucho, que levantó la mano. Aló. Bueno, mientras Elizabeth recupera audio, eh, voy a seguir describiendo cuáles fueron esas bases de la opinión pericial. Dentro de esa normatividad, una ley, ¿sí? Hay reglamentos, hay normas y hay leyes. ¿Sí? La ley es la que está por encima. La ley 1652 del año 2013, por medio de la cual se dictaron las disposiciones acerca de las entrevistas y testimonios en procesos penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delito sexual, básicamente. Esos son los insumos que yo tomo para hacer mi análisis, para hacer mi informe de contradicción o de refutación, en caso tal. Elizabeth sigue con la mano levantada. ¿Ya tiene audio? Bueno, preguntas, dudas hasta acá, comentarios. Rosangélica. Buenas tardes, doctor. Solo quiero confirmar lo que escuché. Esta es nuestra última clase, ¿verdad, doctor? No, es la penúltima. penúltima Ah, la de última acuerdo. clase para el 20 de hoy en noche, para el 20. Ah, ok. Nuestra penúltima clase y escuché que nos irá a hacer un quiz como la primera vez. Le escuché entrecortado, repito. Sí, doctores, le escuché que iba a hacernos un quiz como la primera vez.
Sí, pero al final de la clase, es decir, lo dejamos, si no es para el 20, seguramente será para el 21. Previamente yo les digo cuál es la fecha, cuáles son los temas específicos del quiz, para que ustedes allá cada uno lo desarrollen. Hoy sí les voy a el trabajo, les voy a dar los insumos del trabajo que deben desarrollar y presentar. Eh, lo podemos hacer grupos de a tres, pienso yo. ¿Unos cuantos? ¿25? Veintitantos. Grupitos de a tres es perfecto. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces hay un apartado siguiente que yo lo denomino análisis del informe de la entrevista forense realizado por la psicóloga fulana de tal al menor de iniciales KAMM. Y lo primero que me llama la atención, lo toma el tenor, es que en el informe dice que el objetivo de la diligencia es escuchar en entrevista forense al niño KAMM identificado con, aquí usamos tarjeta de identidad, con el ID de tal número. ¿Por qué me llama la atención? Porque ese no es un objetivo, ese no es el objetivo de la entrevista forense. El objetivo de la entrevista forense es obtener información acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de un presunto hecho. Ese es el objetivo básicamente de una entrevista forense. Está reglada, está legislado, está dentro de eso que yo mencioné anteriormente como insumo, ¿sí? Que es el reglamento técnico para el abordaje y la ley 1652. Y acá en el informe no lo toman en cuenta. Entonces, fíjense que incluso a pie de página yo uso o referencio una sentencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es el máximo ente aquí en Colombia. Después de la Corte Constitucional no hay nada. ¿Sí? Están los jueces, los magistrados y está la Corte. Está el tribunal y está por encima la Corte. Entonces, tomo esa referencia para sustentar lo que estoy afirmando. Después menciona que esta diligencia se realizará en el espacio adaptado para su realización. En el folio 2. Sin embargo, llama la atención que la entrevista no se hubiese realizado en una sala acondicionada de tipo cámara Gesell. Y que adicionalmente, si ustedes observaron el video, ¿quién revisó el video, por favor, para que me diga qué vio en el video con el menor, de la entrevista con el menor? Rosa Angélica. Doctor, vi todo el vídeo, me pareció un poquito por parte de la perito, la posición de la mesa no lo vi tan adecuado, doctor. Estaba así como que no hubo una empatía, no hubo una conexión de la entrevista, doctor. Yo creo que eso limitó la información del menor, ¿verdad? Así Y es. otra situación, perdón. Sí, así es, así es. ¿Qué más? ¿Qué otra situación vio Rosa Angélica? Aparte de ello, doctor, creo que fue también el hecho de no haber aplicado alguna prueba psicométrica o algún test. Creo que eso fue también una parte que no fue utilizada en ese momento, ¿verdad? Pienso que ahí se cuidó y aparte de ello, el lenguaje, ¿verdad? De la terapeuta. Siempre daba afirmaciones, aparte de las afirmaciones, doctor, ella le decía, sí, ok, ok, o sea, ella misma se daba el ok, pero el niño nunca daba el ok. Era algo que no permitió que el niño se diera. Yo pienso que tenía que usar un poquito más, el espacio un poquito más adecuado, la posición de la mesa
y el lenguaje, doctor, y creo que no hubo una comunicación muy buena. Ujú. Bueno, Rosangélica, muy bien. Pero voy a hacerle unas aclaraciones. La primera, ese es un procedimiento de entrevista forense y las entrevistas forenses, pese a que acostumbran a hacer las psicólogas o psicólogos, no requieren la aplicación de pruebas psicológicas. ¿Requieren el uso de protocolos o de metodologías de entrevista? Sí, pero no la aplicación de pruebas psicológicas porque no es una valoración. Es solamente una forma metodológica, profesional, técnica de recabar información importante para la investigación en términos de modo, tiempo y lugar. Bueno, segundo, no hay fines terapéuticos. Aquí no hay terapeuta, aquí quien lo hace es una persona que tiene no tanto el carácter de perito, pero sí de investigador con funciones de policía judicial, ¿no? Porque eso se va a constituir, ese informe, en un elemento material de prueba. Eh, Muy bien, entonces estructuralmente vemos que hay ahí unos errores, ¿sí? El sitio no es el adecuado. De hecho, colocan una persona que aquí es bajo una figura de defensor de familia al lado del menor, lo cual lo inhibe. Eh, no está en una cámara GESEL propiamente dicha. La cámara de video está ahí dentro del sitio. Incluso el menor la puede ver, eso de alguna manera lo distrae, lo inhibe. Lo ideal es que si hay una cámara adentro de la sala, pues sea lo menos visible para el menor. La presencia de la mamá, Rosangélica, por supuesto que eso contamina lo que el niño diga porque lo va a sesgar, lo va a inhibir, mucho más si él va a hablar de presuntas situaciones sexuales que le ocurrieron. Entonces, eso es inconveniente, eso no es dentro de la buena praxis lo que se debe hacer en una entrevista forense. Y fíjense que es precisamente en este modelo de refutación lo que hay que consignar, ¿sí? Eh, y hago la acotación, el menor se ve incómodo en la filmación, el menor no está a gusto, ahí no se puede tener un proceso de empatía por lo menos con el niño y de que pierda un poco la inhibición que tiene y hable con claridad de lo que presuntamente le ocurrió. Tampoco se describe en el informe ni en el video, fíjense el siguiente punto, el protocolo que haya utilizado, ¿sí? Llámese RATAC. Para esa época todavía se utilizaba el famoso SATAC, estamos hablando del año 2018, recordemos que hoy día ya no se utiliza. Un protocolo como step by step o paso a paso. Bueno, yo para esa época estaba muy actualizado en protocolos y sabía que el, el, el que mejor confiabilidad técnico-científica tenía en ese momento era Child First y Niche, NICHD, ese que coloqué ahí. Son los dos mejores. Si yo hubiera sido el entrevistador forense de ese niño, hubiera utilizado cualquiera de los dos, el Niche o el Child First. De tal manera que no hay claridad sobre cuál fue la metodología que se utilizó. Debe describirse, ¿sí? Yo tengo que tener claridad sobre qué metodología es la que voy a utilizar en ese procedimiento. Puede que el menor tenga resistencia, Rosangélica, pero precisamente es de mi competencia bajar o romper esas resistencias del menor, para que él se sienta con la confianza suficiente de darle un ambiente seguro, seguro, para que él pueda hablar de lo que le ocurrió. Fíjense lo que les estaba contando en un comienzo y es de lo que habla el libro que les acabo de referir. Conversar tiene un poder impresionante, impresionante para el cerebro, porque esa es la explicación que le da eh, precisamente Mariano Sigman, el neurocientífico, en sus textos, ¿no? Y acá tomo unos extractos de la entrevista.
No, Rosangélica, no sugiero el juego a menos que el niño sea muy pequeño, muy chiquito. Estamos hablando de niños de 4 años, 5 años. Ahí sí, pero con la edad de este menor, no. No sugiero ni usar juego, ni utilizar láminas. Aquí incluso las usan, pero pues para esa época se usaban. Ni utilizar muñecos sexualizados, es decir, un muñeco de niño que tenga pipí, un muñeco de niña o pene, un muñeco de niña que tenga una vagina, unos senos. No, porque está probado que induce falsos relatos de delito sexual. Al cerebro le llama la atención profundamente eso que es tabú, las partes sexuales. Entonces, cuando usted le pregunta a un niño o a una niña qué parte te tocaron, muéstrame, inmediatamente se dirige a señalar a su vagina, a los senos, a la cola, eh, y puede que eso no le haya ocurrido y que se esté constituyendo, creando una falsa memoria, ¿no? Que también el cerebro funciona así. De hecho, ahorita vamos a hacer un ejercicio interesante, precisamente se lo aprendí a Sigman. De hecho, Sigman lo toma de un colega de él francés, pero súper interesante. Además que desde lo sencillo explica lo complejo, que es lo que más me gusta. Entonces a récord 9:52 la psicóloga entrevistadora le pregunta, ¿sabes por qué estás hablando conmigo? Y el menor, moviendo la cabeza, responde no. ¿Tu mamá te dijo para dónde venías? Y el menor con la cabeza responde sí. Cuéntame qué te dijo tu mamá. Ella dijo que íbamos primero para Tadó. Tadó es una región muy cerca a la capital que es Quibdó y que después iban a Quibdó. ¿Qué iban a hacer a Tadó y Quibdó? El menor sube los hombros manifestando no saber. Le pregunta, inclusive, esa me parece una buena pregunta, ¿pasó algo para que tu mamá te llevara primero a Tadó y luego a Quibdó? Y el menor guarda silencio y la psicóloga le reclama al niño para que hable y no haga expresiones gestuales con la cabeza. Después lo influencia chocando las palmas de las manos y diciendo, de acuerdo, un acuerdo entre nosotros, es decir, no me hables con gestos, sino háblame eh, verbalmente. Pero es una forma de influirlo porque no está entendiéndolo. ¿Sí? Si el menor me está respondiendo de forma no verbal y la forma no verbal es clara, pues yo la tomo. Y a medida que vaya rompiendo el hielo, pues voy buscando que el menor me verbalice esas conductas no verbales. Aquí afirmo que esa intervención constituye una mala praxis de entrevista, puesto que está influenciando la espontaneidad del menor para que hable algo de lo que el menor no tiene seguridad ni confianza en comentar. Y quiero que precisamente nos vayamos al vídeo y lo analicemos para que ustedes observen y hagan su análisis, porque este es el ensayo del trabajo que ustedes me van a hacer. Algo similar van a hacer ustedes, pero ya no con una entrevista forense, sino con una entrevista, es decir, no con una entrevista forense a menor de edad, sino con una entrevista a una señora, una mujer ya muy mayor, quien al parecer tiene situaciones psicológicas muy particulares y que esas situaciones psicológicas particulares facilitaron que ella hiciera lo que hizo. Eh, pero observemos y analicemos. Preguntas, dudas, comentarios hasta acá. Importante que pregunten, importante que conversemos. Mi conversación no es solamente con Rosangélica. Aquí hay 23 personas más. 4, 23. Eh, Será interesante escucharlos. Entonces vamos a mirar exactamente el punto donde estoy haciendo yo la apreciación. Entonces fíjese que
Hablamos de el récord 952. Vámonos para allá. Vamos al récord 9, que esto es lo interesante. ¿Qué juega? ¿Y tú eres hincha de qué equipo? ¿Tú eres hincha de qué equipo? Colombia. Estamos de acuerdo. Kevin, ¿tú con quién viniste acá? Con mi mamá. ¿Y sabes por qué estás aquí hablando conmigo hoy? ¿Tu mamá te dijo para dónde venías? ¿Qué te dijo tu mamá? Cuéntame todo. Fíjense que ahí está verbalizado, o mejor, expresado tanto de forma verbal como no verbal, lo que estábamos retroalimentando inicialmente. ¿Sí? El niño no sabe por qué está ahí y su mamá tampoco le dijo de manera específica por qué se encuentra ahí, pero lo está manifestando de forma no verbal. Todavía está muy acartonado, por decirlo de alguna forma. Y ella no logra empatizar con el niño diciéndole de qué equipo es hincha. No, que yo le pregunte eso no significa que automáticamente haya empatía. Debo seguir conversando con él de cosas que sean agradables. ¿Qué tipo de deporte practicas? Cuéntame de un día tuyo en el colegio, qué es lo que haces, cuál es tu comida favorita, háblame de eso. Debo tomar el tiempo para poder empatizar y para poder generar un verdadero rapport, que es el acercamiento. No es suficiente con que yo le diga de qué equipo es hincha de la selección Colombia y sigue igual de cerrado, igual de tímido. No estoy logrando entonces conectarme con el niño. Analicemos. lo que ella te dijo. Ella dijo que iba primero para Atao y después para Quito. ¿Y de qué iban a hacer Atado y a Quito? ¿Por qué iban para Atado y por qué iban para Quito? ¿Pasó algo para que te llevaran para Atado? Pasó, recuerdo que quedamos que íbamos a ir a hablar, ¿cierto? Entonces no me puedes mover la cabeza, sino que si no me entiendo algo me pregunte señora o me repite la pregunta. ¿Listo? ¿Acuerdo? Bueno, un acuerdo de nosotros dos. Es en la falta de, es que no sé ni qué término utilizar, es que eso no solamente es una pésima praxis, sino que es que yo no me estoy conectando desde lo humano. ¿Sí? No, no sé si esa psicóloga tiene o no tiene hijos, pero de igual manera, pues, así uno tenga o no tenga hijos, eso es un factor humano. De cómo me pongo yo verdaderamente en los zapatos del niño y cómo entiendo su estado emocional, cómo entiendo su negativa, cómo entiendo por qué está tan cerrado. Eh, yo no lo puedo inhibir diciéndole, no, es que no me hagas movimientos con la cabeza. No, si esa es su manera de expresarse, yo por qué voy a sesgarlo. Luisa Marbella. Buenas noches, hola doctor. Fíjese que yo pienso lo que yo observé en el video es de Sí. que lo primero que uno, o bueno, al menos uno como el profesional que es, ¿verdad? Uno primero, pues yo considero que ella debió hablar primero con la mamá, ¿verdad? Para interactuar o saber más o menos cómo es el niño
a raíz de eso, ya ella puede entablar una conversación en el cual o pues venir y platicar de algo que a él le guste y con la misma plática empezar como a tener cierta información, pero tenerlo un poco sutil porque como lo que usted comenta, no todos tienen la facilidad de volver a recaer en ese momento y pues como lo que estábamos viendo en el video, los videos anteriores que usted nos pasó, ¿verdad? Sobre la señora que ya era adulta y a pesar de que ella contaba la historia, aún le seguía afectando, pues. Entonces, imagínense, solo viendo el punto de que ya era una persona adulta, ya había supuestamente superado toda la situación, ahora con el niño, pues yo considero que la forma de entablar con ellos tiene que ser como que un poco más sutil o saber cómo entablarlo y más que todo que, como usted lo dijo anteriormente también, va, de que a ellos le digan por qué es que van para que ellos digan, bueno, si me toca hablar, pues voy a venir y hablar para que ellos me puedan entender y así yo resolver las dudas o por qué me pasó eso o por qué a mí, porque eso pasó a veces de que los niños se preguntan, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me lo hicieron a mí, verdad? ¿Cierto? Sí, Luisa, muy bien. Mire, usted acaba de mencionar algo muy interesante y es, si yo quiero ponerme en contexto, no del caso, porque si yo le pregunto a la mamá, ¿qué sabe ella de el caso de lo que le ocurrió a su hijo? Pues ella me va a dar información de referencia, no me va a dar información directa. Y eso me puede contaminar. Entonces yo prefiero, en mi práctica profesional, no preguntarle a la mamá sobre los presuntos hechos porque a ella no le constan. A menos de que hubiera sido testigo y hubiera visto al sacerdote, al cura, manoseando al niño o haciéndole lo que eh, el menor define como corrompición. Recordemos que ahí hay unos términos además muy específicos, pero a ella no le consta. Sin embargo, sí me puede dar una información muy útil acerca de qué le gusta al niño, cómo es su personalidad, cómo es su carácter, ¿no? eh, qué hobbies tiene, qué no le gusta, cómo le gusta que lo llamen, si tiene una mascota, si no la tiene, quién es su mejor amigo, su amiga, cuántos hermanos tiene, qué programa de televisión le gusta ver, cuál es su superhéroe favorito, pues tengo esa connotación. ¿Mm? Sí, Rosangélica, muy bien, vive con la abuela, entonces yo debería hacer una entrevista preliminar con la abuela preguntándole eso para tener una ventaja psicológica y poder abordar de la mejor manera al niño. Pero acá no lo hace. Y ella cree que haciendo un give me five, un choquemos en las manos, eh, ya genera empatía con el niño. No, no la ha generado. Yo creo que en el transcurso de la entrevista, si ustedes la analizaron bien, no la genera. Analicemos un poco más la situación. ¿Pasó algo para que tu mamá te llevara a Tadú y luego a Quibdó? Sí, Eso. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? me hicieron corrupción. Cuéntame cómo te hicieron eso. Fíjense que aquí es el primer momento donde el menor menciona el término corrompición. Y es el gravísimo error que comete la psicóloga de no preguntarle qué entiendes tú por corrompición. ¿Qué es para ti corrompición? Oscar Ricardo. Doctor, buenas tardes. Buenas Sáqueme de tardes. una duda. Entonces, a usted lo contrataron la defensa, ¿verdad? En Sí, este la caso. defensa de Dorotea. Sí, señor. Ok, entonces usted, es que no logré ver en el contrainforme, usted solo evaluó lo que es el video, ¿correcto? Nunca tuvo un contacto o una entrevista, perdón, con el niño. Sí y no. Entonces, no tuve contacto con el menor directo,
¿Es cierto? No. ¿Por qué? Porque acá los jueces son bastante suspicaces en permitir que los menores presuntas víctimas de delito sexual sean de manera directa entrevistados o abordados por la contraparte. Menos si son menores de 14 años. Aquí hay una protección especial para ese rango etario. Pero yo no me basé solamente en la entrevista forense. Por eso, fíjense que en mi informe hay unas bases de opinión pericial. Y en esas bases de opinión está el informe de la entrevista escrito, no solamente el video, el informe de clínica forense, es decir, el examen sexológico que se le hizo al menor. De hecho, le hicieron 2 exámenes sexológicos y una evaluación psicológica clínica que le hicieron también a él. Básicamente en esos 4 elementos es que yo me baso para hacer la refutación o la contradicción. Y es muy buena la pregunta, claro, por supuesto, si a mí se me hubiera permitido hacer una valoración con el menor, pues hubiera sido diferente y hubiera precisamente aportado el video y el informe y los hallazgos de esa valoración, pero lamentablemente no lo permitieron. Hay casos donde sí, pero son excepcionales. Y de hecho lo hace un juez diferente al juez de conocimiento. El juez de conocimiento no define, no decide sobre eso, sino que toca llevarlo a una instancia que se llama juez de garantías, para que él sea quien decida si es adecuado, pertinente que el perito de la defensa vaya a hacerle al menor la valoración o la entrevista, otra entrevista, además de la que ya le hizo la fiscalía. Entonces ese es básicamente el soporte o la explicación de por qué de manera directa no se realizó en este caso la evaluación con el menor. Ok, gracias, doctor. No, usted. Miren qué interesante es precisamente, a uno se le escapa. Si usted no me lo pregunta, yo no se lo explico. Rosangélica. Doctor, esta mala praxis tampoco dio una buena conclusión, o sea, tampoco la persona que entrevista al niño no da una buena conclusión, ¿verdad? De esta misma entrevista. Es que recordemos que no es una pericia, no es una valoración pericial, por eso no es conclusiva. Es un procedimiento técnico de entrevista, lo cual no significa que porque sea una entrevista no deba someterse a un rigor técnico científico. Debe hacerlo. Debe tener clara una metodología, unos objetivos, un protocolo a utilizar, un registro idóneo del procedimiento. Y aquí hay falencias en todo eso, y son precisamente las falencias que yo visibilizo ante el juez, porque esto yo después se los pongo ante el juez. Entonces vamos a el récord 11, fíjense, aquí ya le dice la psicóloga, cuéntame qué fue lo que te pasó. El niño dice, a mí me hicieron corrompición. Cuéntame cómo te hicieron eso. Él no responde, se queda en silencio. Ella le insiste, ¿cómo te hicieron esa corrompición que dices que te hicieron? Además, fíjese los lapsos, ¿no? Los silencios son grandes. Fíjese que más o menos, mientras le hace la pregunta a récord 12:10, o mejor 11:38, el menor guarda un silencio hasta el récord 12:10, que es cuando ella le pregunta nuevamente cómo te hicieron esa corrompición, qué dices que te hicieron. Y el menor habla y dice, estaba en la catequesis y el padre me dijo que me quedara un ratico y después me hizo corrompición. Y al otro día también llamó a Martín y Sebastián y también les hizo. Dice que está involucrando 2 presuntas víctimas. ¿Cómo te dice el padre esa corrompición? El menor no responde. ¿Qué es corrompición? Ahí ella le pregunta. Y él responde, lambidezas. Pero ella le pregunta con la respuesta, ¿cómo el padre te hizo esa lambideza?
O sea, da por entendido lo que significa lambideza. No le pregunta, ¿qué es una lambideza? Dime qué entiendes tú por lambideza. ¿Cómo fue esa lambideza? Si quiere, el menor lo puede gestualizar, pero ella no le abre ese espacio. ¿Dónde estabas tú? En la iglesia. ¿Cuál es aquí mi análisis? Yo afirmo en ningún momento de este diálogo se le indaga al menor sobre lo que él entiende por los términos corrompición y lambidezas, sino que se toma implícitamente como términos referentes de un presunto delito sexual, y así se continúa la entrevista. El menor menciona el nombre de dos niños y la psicóloga omite también indagar al respecto de lo que presuntamente le ocurrió a esos dos menores. Nos vamos al récord 1549. La entrevistadora psicóloga pregunta, ¿dónde estabas tú? El niño dice, en la iglesia. ¿Qué pasó cuando tú estabas en la iglesia? Él me llamó y después me dijo que me quedara un ratico, que después me iba. ¿A dónde te llamó él? A la casa de él. ¿Y tú fuiste a dónde? A la iglesia. ¿Y qué pasó allá en la iglesia? Me llevó para la casa de él. ¿Qué más pasó? Ahí fue que llamó a Martín y Sebastián y les hizo corrompición. Fíjese que aquí hay un bucle donde el menor insiste en esa situación, pero tiene vacíos. Lo llama a la iglesia, después a la casa de él, pero no sabemos si fue en la iglesia o en la casa de él que ocurrió la presunta situación que todavía en términos de conducta no está descrita. ¿Qué son las lambideces? ¿Qué? Que le chupó el pene, que hizo que él se lo chupara, que le lambió la cara, el pecho, la cola, no sé, no puedo suponerlo. ¿No? Porque el cerebro nos engaña cuando entramos a hacer esas suposiciones. Entonces yo afirmo en el informe que acá la psicóloga entrevistadora rompe la línea de pensamiento del menor y en vez de continuar indagando por lo presuntamente ocurrido con los dos menores que menciona el niño, vuelve a centrarse en él como presunta víctima de corrompición, generando un fenómeno de mala praxis llamado sugestión por entrevistador. Y hago una nota a pie de página de lo que significa la sugestión por entrevistador, ¿no? Tomándola de los autores Burkhardt, Shea del año 2013, llamado La Declaración de Niños Menores de Edad como testigos de un supuesto abuso sexual, inclusive las páginas donde se habla acerca de esa situación. Sobre la identificación de las partes del cuerpo, minuto 18:55, el menor informa. Se le pregunta, ¿cómo te hizo el padre esa corrompición? El niño dice, por detrás. ¿Cómo se llama esa parte del cuerpo por detrás? Y el menor no responde. Si habláramos desde la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, que quienes somos psicólogos conocemos las etapas, diríamos que este menor de 8 años al momento de la entrevista está en qué etapa. Son 4 etapas. ¿Él está en cuál? De acuerdo a la edad. Él tiene, buenas noches, doctor, Hola, buenas disculpe, noches. él tiene 8 años, dijo, ¿verdad? Sí, De acuerdo, está en la etapa de las operaciones concretas, según Piaget. perfecto. Está en etapa de operaciones concretas. Y en etapa de operaciones concretas, ¿sí? El niño puede nominar. Es decir, un niño de esa edad conoce e identifica objetos, partes y en especial partes de su cuerpo. Las puede describir. No le estamos pidiendo nada abstracto. No estamos haciendo ejercicios de teoría de la mente. De manera concreta, él puede decir que la parte de atrás se llama cola, culo, ano, rabo, jopo, como le quiera decir, pero puede describirla. Llama la atención que no lo haga. Llama mucho la atención que no lo haga.
Por eso digo que impresiona que el menor no refiere a las partes íntimas asociadas al presunto abuso en la medida en que sobre los 4 años ya existe una amplia, es decir, desde preoperacional, la etapa preoperacional, ya hay un reconocimiento de partes del cuerpo. Hacia récord 2642 la psicóloga le pregunta, cuando llegaste a la casa, ¿qué pasó? Y él dice, mi abuela me dijo que le contara todo eso y yo se lo conté. Pero ¿cómo la abuela sabía qué le había pasado? ¿Sí? O sea, ¿cómo él puede decir o suponer que la abuela sabía que le había pasado algo? Además, fíjense que presuntamente la abuela empieza a sospechar porque él llega con el teléfono del cura, de acuerdo a lo que dice en la denuncia inicial, y ella le pregunta que por qué tiene el teléfono del cura. Y él dice que se lo prestó para que con la linterna se guiara de la iglesia o de la parroquia, sacristía, hasta la casa de él. ¿Cómo se llama tu abuela la que contaste? Ana. ¿Qué pasó para que tú le contaras eso a tu abuela? Ella me dijo que si yo no le decía me pegaba. Que si yo no le decía qué, le dice la psicóloga. Eso lo que me hizo el padre. En negrilla está precisamente lo que el menor responde. Aquí, ¿qué es lo que impresiona? Que el menor haya hecho una revelación de presuntos hechos por una amenaza explícita que le hace su abuela Ana. Y el temor de él por evitar un castigo físico. Sin embargo, la psicóloga tampoco profundiza sobre ese evento. Es más, no lo compara con la versión inicial que dice que la revelación se hizo porque él presuntamente llegó a la casa con el teléfono celular del cura. Hacia minuto 40-29, la entrevistadora le pregunta, descríbeme cómo es el padre, cómo es físicamente él. Y el menor responde, él es paisa. Paisa aquí en Colombia no es una descripción física. En Colombia, paisa es una descripción regional. Es como decirle a alguien costeño por vivir cerca a la costa pacífica o atlántica. Hay costeños en México, seguramente en Guatemala también hay costeños, o gente de región costera a la que se le dice de cierta forma, por región, no por descripción física. Le están pidiendo la descripción física, el niño no responde al referente y la entrevistadora, psicóloga, deja pasar eso, deja pasar eso. Rosanel pregunta, ¿entrevistaron a los otros niños? Sí, sí se hizo entrevista de uno de los dos menores. De hecho, uno fue llevado a juicio. Pero ahorita más adelante hablamos de eso. ¿Cómo más es él? Y el menor no hace una descripción, guarda silencio, pese a que es alguien con quien ha tenido interacción. Por eso yo digo que es inusual que una presunta víctima que ha tenido interacción cotidiana con su presunto agresor no responda al referente de la descripción física y narre detalles morfológicos relacionados con el tono de la piel, el color del pelo, de los ojos, la estatura y la contextura, entre otros. Y fíjense cómo yo redacto esto, porque es que la experiencia me lo ha enseñado. Yo no puedo hacer afirmaciones absolutas, porque estoy hablando de comportamiento humano en primer lugar, y segundo, porque eso tiene una relación muy interesante precisamente con lo que preguntaban ahorita, y es que yo no entrevisté directamente al menor. Entonces no puedo sino referirme en términos de probabilidad. Entonces, por eso en términos de probabilidad yo digo que es inusual. Inusual significa que no es común, pero puede pasar. Puede pasar que un niño olvide por una impresión muy fuerte de shock, aunque él no parece estar en shock, eh, aspectos morfológicos de su agresor. Pero puede olvidarlos cuando estamos hablando de un asalto sexual, de alguien desconocido que lo ataca, pero acá fue alguien conocido que presuntamente lo atacó. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? ¿Mm? Es como si
A mí me ataca un tío al que conozco hace 20 años y yo no soy capaz de dar una descripción física de cómo es mi tío. Hacia récord 50-56, la psicóloga entrevistadora le pregunta, ¿Sebastián te contó algo? Es decir, el niño que ella dice que también fue víctima, responde, no. ¿Por qué le dijiste que no fuera más para allá? Porque el cura le estaba haciendo corrompición. Y le pregunta a la psicóloga, ¿tú viste que el cura le estaba haciendo corrompición a Sebastián? Y el menor con la cabeza responde que no. O sea, ¿cómo el niño afirma algo que no le consta? Puede que por su etapa cognitiva lo haga, pero fíjense que es importante advertirlo, es importante traerlo a colación. Entonces, ¿por qué dices que el cura le estaba haciendo corrompición a Sebastián? Y él dice, Martín me dijo, o sea, ni siquiera Sebastián le dijo, sino que un tercero llamado Martín, que es el otro niño que él también involucra, le dijo que supuestamente a Sebastián le había hecho corrompición el cura. Acá escribo yo en mi informe. En este punto de la entrevista se evidencia que el menor entra en contradicción con lo afirmado por él en el minuto 12.25 y que la información aportada corresponde a especulaciones e información de referencia que no le consta en lo afirmado sobre el niño llamado Sebastián. Hago un acápite como punto 5 y describo el uso de dibujos anatómicos. Sorprende que la psicóloga use las láminas del cuerpo humano al final de la entrevista y no al comienzo. O sea, si yo estoy con un niño de la edad de este menor y él no me dice, por ejemplo, cuáles son sus partes íntimas o cuál es la parte de atrás, pues puedo utilizar un dibujo anatómico, donde a través del dibujo le diga, muéstrame cuál es esa parte de atrás. Posiblemente le muestre la cola, la espalda, no sé, pero puede describirme. Lo hago en ese momento, no lo hago casi que al final de la entrevista. ¿Para qué lo hago al final de la entrevista? No tiene sentido, es mala praxis. Ahora, adicionalmente, es la misma psicóloga y no el menor quien usa su letra para escribir esas partes íntimas. Minuto 53:23. Le dice al menor, escoge un color azul para identificar o resaltar las partes del cuerpo en un dibujo que tiene la figura de niña. ¿Esa parte cómo se llama? El menor responde pene, o sea, la identifica muy bien. ¿Con qué otro nombre conoces tú esa parte? Chichi. Perfecto. Es el lenguaje del menor. Yo ya sé que cada vez que él me diga chichi, se está refiriendo al pene. Además de chichi, ¿con qué otro nombre lo conoces tú? El menor no responde. Seguramente porque no le dice de otra forma, y no solamente pene o chichi. Ella le muestra o le señala otra parte, esta, pujo, y después le dice, coloca tu nombre acá. Y el menor escribe su nombre sobre la hoja que tiene la imagen del niño. Vamos a irnos al minuto 53, a ver, para analizar cómo es esa interacción. ¿Había alguna otra persona? Una persona. ¿Y esa persona es niño o niña? Niño, ¿Y esta? una niña, ¿Y tú qué eres? ¿Tú eres un niño o una niña?
Un niño. Fíjense cómo está ella, la psicóloga, mostrándole a él la lámina, el dibujo, y no permitiéndole que interactúe con el dibujo y que él señale las partes íntimas, que señale si eso es un niño o una niña, y ella solamente se limite a hacer preguntas, a hacer una conversación de buena praxis. ¿Qué color de eso te gusta más? ¿Con qué color quieres que escribamos? Escoge todo el color con el que quieres que escribamos. El azul. Kevin, ¿cómo se llama esta parte del cuerpo del niño? La boca. Esta, ¿cómo se llama? Seno. Acércate si quieres, acá a la mesa. Acércate a la mesa. Entonces, senos. Fíjense que es ella quien hace las anotaciones, Ombligo. no el niño, no le permite al niño describir a través de la Esta interacción. parte que está aquí. Pene. ¿Con qué otro nombre conoces tú esta parte? Aparte de pene, ¿cómo le llamas tú? Chichi. Chichi. Rosangélica me pregunta, ¿es una Además de entrevista chichi, cerrada? ¿con qué otro nombre No, lo no conoces? debería. Y no lo sabemos, Rosangélica. ¿Por qué? Porque no describió qué metodología va a utilizar. Por ejemplo, si hubiera descrito que es una entrevista semiestructurada de 5 pasos, pues hubiéramos hecho cotejo con cada uno de esos pasos, donde hay precisamente un relato libre, por ejemplo, preguntas abiertas, y después vienen unas preguntas cerradas, pero aquí no lo sabemos. Espalda. Esto. La mano. Esto. Fíjense cómo es precisamente la psicóloga, la entrevistadora, quien contamina la percepción, el relato del niño, la descripción de sus partes, de las partes del cuerpo, el relato de lo que le ocurrió, no aclara los términos del menor, sino que los da por hechos. Hola, Javier. Gracias, doctor. Buenas tardes. Muy Mire buenas usted tardes. entonces que el niño podría haber señalado directamente cada una de las partes sin que ella lo hiciera. O sea, si el niño tiene el suficiente, ¿cómo se dice? Conocimiento, Sí, habilidad, bagaje. Sí. bagaje para hacerlo. ¿Usted cree que era necesario que él pudiera hacerlo sin que ella se lo señalara directamente? Sí, por supuesto. Lo único que yo hubiera hecho como entrevistador es mostrarle el estímulo que es la hoja de papel y preguntarle, ¿esto es para ti un niño o una niña? Me hubiera dicho un niño. Ok, señálame cuáles son las partes íntimas o las partes privadas de ese niño o de esa niña. Y él le entrego el color que mismo eligió, ese lapicero, esa crayola que él eligió de color azul, se la entrego para que él mismo lo haga. Es un niño que ya sabe escribir, por lo menos tiene una escritura básica, que sabe leer, que tiene algo de vocabulario, por lo menos un vocabulario básico, entonces puede hacer la descripción, por supuesto. Así no le coarto la espontaneidad al menor y le permito que recuerde, le facilito precisamente el recuerdo si verdaderamente le ocurrió lo que él dice que le ocurrió.
Bueno, punto 6. Aquí hacemos un Gracias. análisis. No, con mucho gusto. Hacemos un análisis de la conducta no verbal y el tono emocional del menor. ¿Mm? Es decir, no solamente lo que él hace de forma no verbal a través de los gestos, la postura corporal. Fíjese incluso cómo cambia esa postura corporal, ¿no? Ahí al final ya estaba un poco más abierto el menor, sin embargo, no lo supo aprovechar la entrevistadora, sino el tono emocional al hablar que está expresando. Entonces, ahí yo afirmo que el menor KAMM de 8 años de edad es un niño que de acuerdo a su nivel de desarrollo cognitivo se encuentra en la etapa de operaciones concretas de acuerdo a la teoría de Piaget. Esto significa que tiene la capacidad de abstracción y vocabulario suficiente para relatar situaciones con precisión de modo, tiempo y lugar. Sin embargo, la entrevista no logra información sensoperceptiva, ojo, de las presuntas vivencias de abuso que vivenció por parte del padre Cristian. Mire, si estamos hablando de un acceso carnal, sensoperceptivamente, por lo menos debe haber una descripción de dolor, de asco, de desdén, una reproducción de conversaciones en el momento en que ocurrió la agresión sexual. No la hay. El menor no la describe. Y acompaña esto a la mala praxis, porque puede que no la haya descrito porque no se lo supieron preguntar. Está dentro de las probabilidades. Hay el que dice que delicado ya que depende de la libertad de una persona. Sí, sin embargo, yo les hago esta invitación. El fallo, es decir, la sentencia, la privación de libertad, no son situaciones que nos correspondan a nosotros como peritos. Eso es una situación que le corresponde al juez. A nosotros como perito nos corresponde dar cuenta de aspectos técnicos, científicos y artísticos. No más. En relación con lo que estemos analizando. En este caso en particular, mi análisis versa sobre el dicho del menor y en especial sobre lo expresado en el video de entrevista forense, que no se hizo en una cámara Gesell propiamente dicha, pero que sí está grabado, que tiene un soporte y que es susceptible precisamente de ser analizado. De igual manera, en ningún momento se percibió afectado por lo que contaba, en tal sentido, es decir, no hay, solamente hay unas pausas, hay más una timidez que una afectación. Uno de ustedes mencionaba al comienzo, es posible que el niño no hable porque se sienta en shock, porque se sienta afectado, pero no hay nada, o no hubo, ustedes que tuvieron la oportunidad de observar la entrevista, alguna situación disruptiva del niño que reflejara afectación emocional. Y acá refiero a dos grandes científicos para mí, los doctores Soria y Saiz, españoles, que desde hace décadas vienen trabajando en el tema forense. Cuando señalan, abro comillas, las ofensas sexuales son emocionalmente disruptivas y su declaración acostumbra a causar malestar en las víctimas. Acostumbra, fíjese que estamos en términos de probabilidad. Punto suspensivo, la ausencia de dichas emociones puede indicar que la historia está siendo fabricada. Cierro comillas. Eso no son palabras mías, por eso yo las refiero de dónde las saqué y está al pie de página de donde tomo yo esa afirmación. La conducta no verbal del menor, así como su tono emocional durante la entrevista, no corresponden a los que esgrime una víctima de delito sexual y permiten generar dudas sobre la coherencia, consistencia y logicidad de su relato. No muestra afectación psicológica durante y después del presunto abuso, en la narración por lo menos del abuso. Y hay unas conclusiones. La primera es con relación a la metodología. El informe de entrevista no tiene un protocolo, no se anuncia, no se encuentra en ninguna parte del informe ni del video que se le haya explorado al menor lo que él entiende por decir la verdad, ni se diferencia lo que es real de lo que no es real. Máxime cuando científicamente está probado que desde los 5 años los niños ya desarrollan estrategias de engaño y compresión de la verdad.
y esto a pie de página lo tomo de un estudio cognitivo de la mentira humana, que fue un premio de investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México del año 2003. Hubo elementos de mala praxis y sugestión por parte del entrevistador, en este caso la psicóloga, para influir en la espontaneidad del relato que el menor narraba sobre los presuntos hechos ocurridos. Adicionalmente, se le dieron de manera prejuzgada significados divinosos a los términos corrompición y lambidesis, sin explorar a profundidad lo que el menor entendía por esas palabras. Existen vacíos en el relato de los presuntos hechos aportados por el menor sobre las circunstancias del modo. No se aportan detalles sensoperceptivos ni se describen características individualizantes del presunto agresor. Hubo varios rompimientos de líneas de pensamiento por parte de la entrevistadora que impidió profundizar sobre situaciones ocurridas a las dos presuntas víctimas más que menciona el niño, así como a la espontaneidad de la revelación frente a la abuela del niño, que pareció obedecer a una situación de amenaza y al miedo de castigo por parte de ella hacia el menor. Hay contradicciones y falsas suposiciones frente a lo que el menor relata que el padre Cristian le hizo a uno de los niños referidos por él como presunta víctima. La conducta no verbal del menor, así como su tono emocional durante la entrevista, no corresponden a los que escribe una víctima de delito sexual y permite generar dudas sobre la coherencia, consistencia y logicidad de su relato. Hay unas referencias bibliográficas adicionales a los pies de página, la firma y la identificación del perito. Esa es la forma como se hace o se elabora un informe de contradicción, de refutación o contrainforme. Hoy día ya se le llama metainforme, que es un informe sobre otro informe o sobre otro grupo de informes que en un proceso de igualdad de armas se puede utilizar, en especial para procesos de tipo penal. Preguntas, dudas, comentarios hasta acá. Trayendo a colación precisamente a Mariano Sigman, el neurocientífico del que les referí el libro, quiero que hagamos el siguiente ejercicio para que ustedes entiendan cómo es que el cerebro funciona. No solamente el del niño en este caso como presunta víctima, sino y en especial el de la psicóloga, que es lo que a mí más me preocupa, que estemos haciendo precisamente esas malas praxis. Preguntas, dudas, comentarios hasta acá mientras el archivo me abre. ¿Vamos claros? Todo bien, doctor. Doctor, disculpe, ¿me podría hacer el favor de aclarar lo que es una entrevista forense y lo que es un procedimiento técnico? No me quedó muy claro, disculpe. Ok. La entrevista forense, por lo menos caso nuestro,
y seguramente a ustedes también les aplica o les puede aplicar. Es un procedimiento técnico en el sentido que requiere una metodología para poderse realizar, que requiere un contexto idóneo para poderse hacer, que requiere un registro, que lo ideal es que el registro sea fílmico, en cámara Gesell, pero si no tiene cámara Gesell, porque hay algunas regiones que no tienen esa posibilidad, sí por lo menos hacer una filmación lo más objetiva posible del procedimiento. Les decía que no es un peritaje porque no está sometido a el análisis y las conclusiones. Por eso mismo no se le aplica al menor pruebas psicológicas porque no es una valoración. Por eso mismo no se hacen entrevistas colaterales ni otra serie de procedimientos para establecer estado mental, por ejemplo. No me interesa eso. El objetivo básico de la entrevista forense es obtener información de la manera más técnica posible sobre aspectos de modo, tiempo y lugar de la ocurrencia de unos hechos. Y fíjense que precisamente yo concluyo que en algo tan importante como es el modo, hay serias falencias. El lugar presuntamente fue la casa cural, que está cerca de la iglesia. El tiempo también parece que está definido, pero el modo no está claro. Entonces, fíjense que en ese sentido es donde hay que hacer esa diferenciación. ¿Sí es claro? Luz Angélica, ¿mejor? Sí, muchas gracias, doctor, muchas gracias. Con gusto. Entonces quiero que hagamos lo siguiente. Por favor, apaguen los micrófonos. Quiero que observen para que hagamos precisamente ese ejercicio de cómo el cerebro da por hecho ciertas cosas y sobre esa información inicial nosotros decidimos, que es lo que me parece no grave, sino gravísimo. A ver, ¿qué se me hizo? Ok, quiero que respondamos a, a este problema lógico, ¿sí? Eh, este es otro neurocientífico muy amigo de Mariano Sigman. Es francés, se llama Hugo Mercier, y él básicamente plantea esta situación. Dice, Juan mira a María y María mira a Pablo. Juan está casado, Pablo está soltero. Se puede deducir de estas afirmaciones que una persona casada mira a otra soltera, sí, no y por qué, Javier. Gracias, doctor. Puede ser que este señor mire a María porque María es su esposa y ella está viendo a Pablo que está soltero. O sea, se puede asumir o no. ¿Eh? Sí, muy bien, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? La respuesta sería, podemos deducir de estas afirmaciones que una persona casada mira a otra soltera, sí, no, ¿por qué?
Muy bien, Javier dice no. Rosa dice que sí. La gran mayoría tiende a pensar que sí, pero fíjense el planteamiento correcto que hace Javier y que tiene que ver precisamente con la manera más objetiva de solucionar el problema lógico. Y es que no hay suficiente información para saberlo. ¿Por qué? Porque pese a que sabemos que, perdón, que Juan está casado y que Pablo está soltero, esa información la sabemos. No sabemos cuál es el estado civil de María. Y Javier ha dicho algo muy interesante. Puede ser que María sea la esposa de alguno de ellos o no. O puede ser que María esté casada con alguien diferente a Juan o a Pablo. Y si María está casada, es decir, si María no es soltera y mira a Pablo que está soltero, entonces podríamos deducir, teniendo esa información, que una persona casada está mirando a otra soltera, desde esa perspectiva. Pero si Juan, que está casado, está mirando a María, que también está casada, la respuesta sería no. Entonces, depende muy bien, como lo dice Oscar Ricardo, como lo escribe, de la información. No tenemos información suficiente para tomar decisión, para saber, porque podemos tomar una decisión. La decisión es falta más información, pero no podemos saber específicamente si no lo indagamos, si no lo preguntamos, cuál es o dar por hecho el estado civil de María. Fíjense que es el mismo error cognitivo neurológico, porque eso tiene una raíz neurológica. De hecho, hay algún paréntesis. Yo siempre les hablo de esto, pero es que es un telling stories, se llama el efecto neuropsicológico. Es un contar historias de vivencias. Y es que precisamente, y como todos los escándalos que estamos teniendo en Colombia cada semana, porque es uno tras de otro, todos protagonizados o por quien es el presidente o su familia o alguien muy cercano, eh, pues el último es un, una evidencia, porque hay evidencia de un consumo frecuente y problemático de drogas alucinógenas por parte del señor presidente, donde precisamente le están sugiriendo, mire, si eso no es cierto, porque él dice que la única adicción que tiene es al café en las mañanas, así como yo soy adicto al café, eh, pues hágase un examen de drogas y tiene la autoridad moral para desmentirlo, ¿no? Es la información que requerimos para no suponer, ¿sí? A eso traigo a colación el ejemplo, ¿no? Eh, o hágase un examen psiquiátrico y además neuropsicológico, de neuroimágenes incluso, sería interesante, para darnos la tranquilidad a los colombianos, pues de que usted no tiene problemas de personalidad, ni mentales, ni neurológicos, que le impidan la tamaña responsabilidad que asumió de manera democrática, ¿no? Y en la que siguen pasando cosas absurdas, la reactivación del secuestro, bueno, generación de impuestos absurdos, absurdos,
coartan incluso la libertad individual, ¿sí? Si yo me quiero tomar una Coca-Cola y la Coca-Cola es dañina para la salud, pues es mi decisión, ¿no? Yo no puedo aprovechar eso para decir que me invento un impuesto saludable, entonces voy a cobrar 20% más a la Coca-Cola eh, para un impuesto saludable que genera miles de millones de pesos, es decir, millones de dólares mensuales para un gobierno corrupto. Ese tipo de cosas, ¿no? Todo esto va a que si yo quiero solucionar algo, dar aproximaciones a la certeza, pues debo dar información, debo aportar esa información técnica, científica. Lo mismo en este caso, fíjese que fue lo mismo que le ocurrió a la entrevistadora, psicóloga, suponiendo lo que era corrompición, lo que eran lampideces, evitando tener información fuerte para poder precisamente consignarla de manera confiable en el informe. Iris Patricia, la escucho. Pues solamente, doctor, comentar acerca de este ejercicio, ¿verdad? Me pareció muy interesante cómo usted nos quiere enseñar y cómo usted nos presenta esta situación, porque sí Sí, podemos caer en esos errores, ¿verdad? A veces creo que es de humanos pues poner a prueba nuestra mente y decir, ah, es que tengo que encontrar, ¿verdad? Cómo de sacar esta deducción, ¿verdad? Pero realmente no podemos deducir sin antes no se nos presentan estos hechos, ¿verdad? Es decir, si sí. no tenemos suficiente información, pues simplemente no podemos llegar a poder deducir algo, ¿verdad? Entonces, sí, yo estaba tratando como de maquinar mi mente, ¿verdad? Y tratando de encontrar la respuesta A, pero creo que no teníamos la suficiente información, ¿verdad? Entonces, sí, muy interesante el ejercicio, doctor. Sí, y más que un error humano, es un error neuropsicológico. Es decir, el cerebro tiende a sacar conclusiones premeditadas con poca información. ¿Por qué? Porque eso le ahorra energía. Recordemos que el cerebro es el órgano del cuerpo que más energía consume, energía traducida en glucosa incluso. Consume un poco más del 20% de la energía nuestra, de todo el cuerpo, imagínense. Entonces es una forma de encontrar una vía rápida y sacar una conclusión apresurada, sí, claro, y por apresurada puede ser errónea. Entonces, cuando uno es consciente de esto, en especial en el ejercicio nuestro, ¿sí? Que si somos peritos, no podemos estar sujetos al error, o por lo menos minimizar al error en lo posible, a su máxima expresión, pues debemos cerebralmente exigirnos qué, cómo, cuándo, dónde, quién, preguntar muchas veces lo mismo para obtener la información más desmenuzada posible. Muy en especial cuando hablamos, cuando estamos conversando, evaluando, obteniendo información de víctimas y de testigos. Javier. Gracias, doctor. Es como asumir que en una investigación cualquier persona que le dé una versión, uno como investigador se la crea, pues. Yo no puedo. Es la valoración que yo le hago a la persona, a la señora. Eh, permítame.
Bueno, la peritada se llama Luz Fabiola Rubiano para que ustedes la consulten. Sin embargo, yo les voy a copiar toda la información, pero voy a anotarla aquí en el chat. Luz Fabiola Rubiano. Y la señora Luz Fabiola Rubiano, lamentablemente, digo lamentablemente porque pues cuando usted conoce la otra cara de la moneda, se da cuenta que hay gente que cae en desgracia a veces de manera torpe. O sea, la probabilidad de que esto ocurriera era mínima y le tocó. ¿Sí? Así como las 1000 maneras de morir. La señora, el año pasado, en septiembre del año pasado, exactamente, año 2022, en una manifestación en una plaza pública aquí, en la ciudad de Bogotá, ella iba para el centro de la ciudad, no a esa manifestación pública, ella iba a comprar unos accesorios para unos adornos que ella elabora. Pero estaba esa manifestación en la plaza pública que se involucró y empezó a lanzar arengas de tipo racista contra la vicepresidenta electa de Colombia. Entre otras cosas la llamó simio. Pero quiero que ustedes escuchen el videoclip corto que le hace el joven Remedo de periodista y que después volvió viral. Tanto que logró que la fiscalía hiciera todo un despliegue de investigación, que la identificara, porque ella inclusive da un nombre que no es de ella, da una profesión que no tiene. Yo les voy a copiar la hoja de vida de ella real. La judicializan, la identifican plenamente y bueno, así la juzgan con esa premura de la que hablábamos hace un momento nosotros. ¿Sí? Casi que la condenan, desconociendo toda una historia que tiene ella y que yo tuve la oportunidad de conocer, que lamentablemente el abogado no supo utilizar. El abogado se fue con lo mínimo, ese mínimo esfuerzo para el cerebro, que era hacer un preacuerdo. No, acepte. Y yo le garantizo que usted no va a ir a la cárcel, solamente le van a poner una multa, usted paga la multa, ofrece disculpas públicas y listo. Ya. Pero el estigma, ¿quién se lo quita? O sea, bueno, en fin, ustedes van a analizar esto porque hace parte precisamente de su trabajo. Solamente quiero ponerles el video. A Francia Márquez. Ah, ok. A Francia Márquez, es un simio. ¿Por qué simio? ¿Qué educación puede tener un negro? Para ti los negros no estudian. Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen? Los blancos no. No, no mucho. No. Ay, pobrecito. Y el simio ese que porque puso 1 millón de votos se considera la berraca del paseo. Pobre simio. Los simios gobernando. ¿Con el simio a quién te refieres? A Francia Márquez. Ah, ok. A Francia Márquez, es un simio. ¿Por qué simio? ¿Qué educación puede tener un negro? Para ti los negros no estudian. Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen? Los blancos no. No, no mucho. No. Eso para que tengan una abrebocas de cuál es la peritada. Esta señora que hizo esas afirmaciones, sin duda son afirmaciones racistas, claro, el cerebro fácilmente repudia, como dice ahí el titular, ¿no? Repudio total a los comentarios
aparentemente racistas que hizo la señora Luz Fabiola Rubiano, que inclusive se identificó con otro nombre, algo así como Esperanza algo, ella ni siquiera dio su nombre verdadero. Dijo que inclusive era estudiante de mercadotecnia y tampoco era estudiante de mercadotecnia. Y con base en esta situación y los insumos que yo les voy a proporcionar, se los voy a enviar al correo de ustedes, van a hacer lo siguiente. Van a hacer un informe de valoración de esta señora. Caso LFR, utilizo las iniciales, Luz Fabiola Rubiano. Con base en la información disponible suministrada de manera exclusiva, y exclusiva porque les voy a copiar unos links que no son abiertos, es decir, eso no está abierto en mi canal de YouTube, solamente yo los abro temporalmente para que ustedes los consulten, que hacen parte de la entrevista y de la valoración que yo le hice a la señora. ¿Por qué? Porque ahí me contrata la familia de ella. La familia de ella son 2 hijos que viven en Australia. Cuando ellos se enteran del escándalo, ella estaba al cuidado aquí de una sobrina. Deciden contratar un abogado de defensa. Lamentablemente el abogado no fue el mejor, porque como les digo, terminó haciendo un preacuerdo. Pero inicialmente ese no era el objetivo era hacerle a la señora una pericia para establecer si habían elementos de tipo cognitivo, mental, de antecedentes que ella tenía. Su padre sufrió esquizofrenia, por ejemplo. Tuvo episodios psicóticos, voy a copiarle la historia clínica de ella, de por qué actuó como actuó en ese momento y de por qué fue incluso, si ustedes se dan cuenta, así como la psicóloga con el niño de nuestro ejercicio anterior, inducida a decir cosas en medio del fragor de la plaza pública. ¿No? Fíjese que ella le dice, entonces usted cree que los negros por ser negros no estudian, ¿sí? Ella sí, no estudian, los negros roban, matan. Fíjese cómo la fue llevando en la conversación. El video es mucho más largo, ustedes lo van a tener aquí dentro de los insumos, así como la historia clínica de ella, la entrevista y valoración que yo le hago. Entonces, con base en la información disponible suministrada de manera exclusiva y en la información abierta de medios de comunicación, van a realizar un informe de valoración psicológica según el modelo anexo y el protocolo. Voy a anexarles el protocolo de valoración básica en psicología y psiquiatría forense que tiene aquí Medicina Legal en Colombia y por el cual nos guiamos que nos dedicamos al tema forense en psicología y psiquiatría forense. Van a definir primero los antecedentes de la historia personal, familiar y mental de la peritada, de ella. ¿De dónde lo van a sacar? De lo que ella me dice a mí en la entrevista. Eso no está en ningún medio abierto. Nadie supo eso. Van a analizar los principales eventos estresores de acuerdo al ciclo vital. Uno de esos eventos estresores, por ejemplo, es la separación de su esposo, el divorcio de su esposo, que la cambia por una hermana de ella. Ese es un evento estresor muy fuerte. Una cosa es que lo engañen a usted con un extraño, otra cosa es que lo engañen con alguien de su propia familia. Van a hacer un análisis del comportamiento tanto no verbal como verbal y del afecto expresado en la entrevista por ella, que es lo que está mostrando en esa entrevista. Una posible impresión diagnóstica, esto no es un diagnóstico, es una impresión diagnóstica, aquí corrijo. De acuerdo a los criterios del DSM-5 y el CIE-10, con la información disponible, les voy a anexar una historia clínica de ella, ¿sí? Y unas conclusiones. Asimismo, unas sugerencias y recomendaciones.
Vamos a hacer el trabajo de a tres. Pueden ser parejas, máximo tríos. No acepto individual, precisamente porque no quiero contradecir lo que estoy promulgando, y es que en la conversación, en la interacción con otro, cuando nuestro cerebro se conecta con otro, hablando, analizando, mejora la manera de percibir el mundo, de encontrar soluciones. Entonces el trabajo es de a tres, mínimo dos. Los trabajos no tienen por qué ser iguales, ¿no? Por eso coloco entre comillas que se sancionan plagios, deben utilizar normas APA, enviarlo a la plataforma o al correo bevalbuena miumg.edu.gt a más tardar el 19 de noviembre de este año, es decir, tienen 6 días para trabajarlo. Si quieren copiarlo también a mi correo personal, verso71@gmail.com, 71@gmail.com. Aquí están los insumos, que son los videos que yo colgué en YouTube, que son de acceso restringido. La valoración básica de psicología psiquiatría forense, que les voy a anexar también. La hoja de vida de Luz Fabiola, que da un indicio de su trayectoria, pero en especial la historia clínica. Aquí lo anoto. Historia clínica de Luz Fabiola. Historia clínica médica y mental. Sobre eso van a realizar ustedes el trabajo. Preguntas, dudas, comentarios. Todo bien, doctor, gracias. ¿Sí estamos claros? Muy bien. ¿Todos los documentos, doctor, nos van a llegar al correo? Sí, señor. Sí, señor. Todos esos documentos, todos los insumos ustedes los van a tener. Ajá. Adicional a los insumos, van a consultar en medios abiertos, ¿sí? En YouTube hay varios videos sobre la situación que ocurrió, sobre la noticia, bueno. Ella, como les digo, terminó lamentablemente porque había un tema político muy fuerte. Pues, se enfrentó nada más ni nada menos que a la vicepresidenta de este país, una señora que ha utilizado como argumento de poder el hecho de ser negra, ¿sí? De ser afrodescendiente. Algo similar, recordemos, ocurrió en los Estados Unidos, ¿sí? Que se volvió una política progresista. Yo no aparto de los temas racistas, no estoy de acuerdo con eso, pero tampoco estoy de acuerdo con que sean argumentos de poder para hacer o para sacar ventajas. De eso tampoco. ¿Sí? Si usted se da cuenta, por ejemplo, en estados como California, donde se aprobó que la gente podía sacar de un supermercado mercancía hasta por $400 sin ser judicializado, fíjense quiénes empezaron con esa desbandada, porque eso es una desbandada criminal. Personas de color. Usted ve una gran cantidad de personas de color entrando a un iShop y hurtando iPhone 15, entrando a un Walmart y sacando mercancía, desbaratándola, o sea, haciendo una cosa que choca, que uno dice, por Dios, ¿en qué sociedad estamos? Entrando a un Marshall, a estas tiendas de low cost de Estados Unidos, que tienen inclusive pines de seguridad y los arrancan y salen con la mercancía y una cosa, bueno, Dios mío, que además transgrede valores, bueno, un tema, y se aprovechan o hacen shows porque son de color. En fin, aquí hubo un tema mediático, político con eso, y lamentablemente la señora fue condenada. Pero no lo hubieran condenado si hubiéramos hecho el trabajo que ustedes van a hacer.
Me van a entender en su momento por qué. Bueno, si estamos claros, no hay más dudas, preguntas, entonces, feliz noche. Nos vemos pronto. Bendiciones. Gracias. Doctor, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Noche, doctor. Feliz noche, doctor.